Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. El tema es sistemas dispersos. Voy a basarme en esta presentación elaborada por una colega, la química farmacéutico biólogo Guadalupe Echegaray Herrera. Ok, primero que nada tenemos que entender que los sistemas dispersos simple y sencillamente son mezclas, ¿sí? Mezclas. Ustedes ya han escuchado hablar mucho de mezclas. Vamos a ver un poquito qué son estas mezclas, ¿sí? Ok, sistemas dispersos están constituidos por dos o más sustancias puras unidas físicamente, ¿sí? Una mezcla. Vamos a imaginarlo de la siguiente forma. Una ensalada. Yo puedo tener una ensalada, y una ensalada es una mezcla de vegetales, que a veces tienen frutas, ¿sí? Pero están mezclados, y los puedo separar por medios físicos, y los componentes conservan sus propiedades. Es decir, yo tengo mi ensalada, puedo tener una base de lechuga, agregar piezas de tomate, agregar un poco de cebolla en rodajas o cuadritos, hay quienes ponen fruta como pedazos de manzana, frutos secos como nuez, pimiento picado en trocitos pequeños, pedazos de pepino y cosas así. Y yo puedo simple y sencillamente decir, no me gusta la cebolla, se la voy a quitar, y por un medio físico que sería selección puedo ir quitando la cebolla, estoy separándola, ¿sí? Y los componentes conservan sus propiedades. La lechuga sigue siendo verde, el tomate sigue siendo rojo. Entonces, esto pasa en la mayoría, en la totalidad de los sistemas dispersos, ¿sí? Solamente que el ejemplo de la ensalada es una mezcla de un volumen demasiado grande. Los sistemas dispersos vamos a hablar específicamente de mezclas donde se disuelve alguno de los componentes en otro, ¿sí? Yo voy a disolver un componente en otro, o los voy a mezclar y tiene suficiente tamaño como para lograr una mezcla un tanto difícil de separar, ¿sí? No es tan fácil de separar como una ensalada, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la que sigue. Ok, dependiendo del tamaño de las partículas, los sistemas dispersos se van a clasificar en tres básicos: soluciones, coloides y suspensiones. Estamos hablando de las soluciones, serían donde el soluto o la fase dispersa tiene tamaño molecular o iónico y hace imposible observarlas a simple vista. Vamos a especificar algo, ¿sí? Los sistemas dispersos tienen una fase dispersa y una fase dispersante. La fase dispersa equivale al soluto y la fase dispersante equivale al solvente. Es decir, la fase dispersa se disuelve o se pierde prácticamente en la fase dispersante. Luego tenemos los coloides, donde el soluto tiene un mayor tamaño y podemos verlos. No podemos ver la partícula así en forma individual, pero podemos verlas en una mezcla. O sea, podemos ver que la mezcla toma propiedades brindadas por las partículas. Eso sería un coloide, es como un jarabe, ¿sí? Y por último tenemos las suspensiones, donde el soluto, pues literalmente no se disuelve, sino que se mantiene suspendido en la fase dispersante. Y es muy fácil apreciar estas partículas. De nuevo, no podemos verlas de forma individual, pero si nuestra mezcla se deja reposar, toda la fase dispersa se va a precipitar y va a formar una especie de capa en el fondo de nuestro contenedor. Vamos a verlas más a detalle. Ok, de nuevo, el sistema disperso está compuesto por dos o más sustancias puras unidas físicamente. Esto es lo que tenía que repetir yo, ¿sí? Sustancias puras que estoy mezclando entre sí para obtener un sistema disperso. Ahora, entonces, pues yo esas dos partes, una la voy a llamar fase dispersa y otra fase dispersante. Ok, tenemos varias mezclas en la naturaleza y muchas veces no las identificamos como mezclas, pero lo son, ¿sí? El aire es una mezcla, ¿sí? ¿Qué tiene el aire? Tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene argón, tiene helio, tiene dióxido de carbono y tiene muchos otros gases mezclados entre sí. Nosotros inhalamos todos esos gases y el que aprovechamos es el oxígeno. De hecho, en el aire solamente el 20% es oxígeno. Entonces respiramos más otros gases que oxígeno, pero el oxígeno que respiramos es suficiente para mantenerlos con vida, ¿sí? El agua de los mares y los lagos y de los canales y de la presa y donde quieran es una mezcla de agua que tiene disueltas sales, tiene disueltos minerales y tiene en suspensión
tierra, ¿sí? Entonces, si yo dejo reposar el agua, esa tierra, ese polvo se va a precipitar, se va a ir al fondo, ¿verdad? Pero lo que está disuelto, como sales y eso, no se va a precipitar. Entonces yo tengo una mezcla que tiene tanto solución como suspensión, ¿sí? La leche es una mezcla, proteínas, minerales, agua, etcétera, etcétera, etcétera. La mantequilla es otra mezcla que tiene algunas grasas emulsificadas. El queso también, los productos de limpieza ahorita que está de moda para el coronavirus, utilizar Lysol, utilizar Cloralex, utilizar algunos otros productos de limpieza. Si ustedes checan los ingredientes, les va a decir, contiene hipoclorito de sodio, contiene emulsificantes, contiene tensoactivo, contiene sales cuaternarias de amonio. Entonces son mezclas, ¿sí? No es un solo compuesto o no es un componente puro que ataque al virus. El alcohol puede ser una sustancia casi pura, cuando está el alcohol al 100% es puro, no es una mezcla, pero la mayoría de las veces tiene un poco de agua disuelta. Los medicamentos son mezclas totalmente, o sea, muchas de las veces el principio activo está en una proporción muy pequeña, por ejemplo 10 miligramos, pero una pastilla de 10 miligramos es imposible de agarrar. Entonces ponemos 10 miligramos del principio activo en una mezcla de almidón para poder hacer una pastilla grande que nos podamos tomar. Entonces, si ustedes checan los ingredientes, les va a decir cuánto trae el principio activo y cuánto trae de cantidad suficiente para, así le dice, cantidad suficiente para 500 gramos, algo así. Los líquidos corporales y los muebles de latón. Los muebles en realidad de casi cualquier metal son mezclas, son soluciones. Pero profe, ¿cómo son soluciones si son sólidas? Pues le llamamos aleación, ¿sí? Para formar el acero nosotros juntamos carbono, hierro y podemos usar molibdeno o algún otro elemento de la tabla periódica para brindarle dureza, para brindarle brillo, para brindarle resistencia a la oxidación a los metales, ¿sí? Entonces son mezclas. Seguimos. Características de las soluciones. Este es la primera de las... Perdón, es el primero de los sistemas dispersos que dijimos, ¿sí? Las soluciones, ¿sí? En las soluciones el soluto tiene tamaño molecular o iónico, es decir, está solamente presente las partículas de soluto pero de forma individual, no están formando ni terrones, ni agregadas, ni nada, están muy muy pequeñitos, o sea, la fase dispersa está muy pequeñita, ¿sí? Cuando son líquidas las soluciones son transparentes y no dispersan la luz. Si yo tomo un vaso con agua y le agrego una cucharada de sal y la agito, pues el agua no va a perder su transparencia. A lo mejor su color cambia un poco, pero sigue siendo transparente. Yo puedo ver a través de ese vaso, ¿sí? O sea, es transparente. A diferencia si se preparan un tang o un suco o una bebida de estas, que el agua toma un color y deja de ser transparente. Por ejemplo, un refresco. Si ustedes toman un refresco de manzana, el refresco de manzana es café, pero es transparente, puedes ver a través de él, ¿sí? Y la Coca-Cola no, la Coca-Cola es negra y no puedes ver a través de ella. Entonces, las soluciones que son transparentes o las mezclas líquidas que son transparentes son soluciones, y gracias a que las partículas son muy pequeñitas del soluto podemos ver a través de ellas, son transparentes, ¿sí? El soluto permanece distribuido de forma uniforme, es decir, no se precipita o no se sedimenta con el tiempo, ¿sí? Si yo preparo, no sé, leche con chocolate y lo dejo reposar, el chocolate se va a ir al fondo. Eso era una suspensión. Y las soluciones no. Si yo disuelvo sal en agua, puedo dejarla meses y la sal va a seguir disuelta en el agua, no se va a ir al fondo, ¿sí? Ahora, los medios físicos para separar las soluciones, que son mezclas, normalmente son destilación y evaporación. Si yo tengo esa misma agua donde disolví sal, puedo ponerla a hervir. El agua se va a evaporar y la sal se va a quedar en el recipiente que utilice para hervir. De hecho, ese es el principio por el que se obtiene la sal de mar. Hay empresas que se dedican a hervir agua del océano, literalmente, y cuando todo el agua se evapora, queda sus ollas llenas de sal, y luego vienen y te venden la sal a unos costos un poquitín elevados, ¿verdad? Porque es sal de mar. Pero bueno, es una forma muy sencilla de obtener. Ustedes van un día al mar, tráiganse un litro de agua y un litro trae más o menos 200 gramos de sal. No se crean. 200, no me acuerdo cuánto, pero trae bastante sal. Ok.
Las soluciones las podemos clasificar dependiendo de su estado físico. Sí, puedo tener una solución líquida, una solución sólida o una solución gaseosa, ¿sí? Las soluciones van a tener el estado físico del solvente. Si yo disuelvo sal en agua, estoy disolviendo un sólido en un líquido, pero va a ser líquida, ¿sí? Va a tener el estado físico del solvente, ¿sí? Si yo disuelvo un gas en un gas, va a ser gaseosa. Si yo disuelvo un gas en un líquido, va a ser una solución líquida, como los refrescos. Los refrescos tienen dióxido de carbono disuelto en agua. Es decir, tiene un gas disuelto en un líquido, por eso es que burbujean cuando los agitas, tienen gas disuelto. Pero son muy fáciles de separar. Yo agito el refresco y el gas escapa, ¿verdad? O lo dejo calentarse y el gas escapa, ¿sí? Y las soluciones más comunes son las acuosas, son las soluciones líquidas, lo que acabamos de decir. Pero tengo de todos. Aquí tengo el tipo de solución: solución gaseosa, solución líquida, sólida, líquida y sólida. Si se fijan, la solución tiene el estado físico del solvente. Solvente gaseoso, solución gaseosa. Solvente líquido, solución líquida. Solvente sólido, solución sólida, ¿sí? Y el soluto no tiene mucho efecto sobre el tipo de solución. Por ejemplo, un gas disuelto en un gas, tenemos de ejemplo el aire. Oxígeno está disuelto en nitrógeno. La mayor parte del aire de la atmósfera es nitrógeno. Respiramos más nitrógeno que oxígeno. Más o menos un 70 y tantos % de la atmósfera es nitrógeno, un 78%, un 20% de oxígeno y un 2% de otros gases, dióxido de carbono y monóxido de carbono y así. Ok, ahora un soluto gaseoso disuelto en un líquido, tenemos de ejemplo los refrescos, ¿sí? Tenemos dióxido de carbono disuelto en agua. Una solución líquida tengo el vino, es alcohol disuelto en agua. Una solución sólida, donde un líquido se disuelve en un sólido, los empastes dentales utilizan mercurio, que es un metal líquido, y se disuelve en plata sólida, ¿sí? Y se utiliza para tapar caries. No sé si todavía lo utilizan ya, o ya lo dejaron de usar algunos dentistas para utilizar empastes cerámicos, pero antes se utilizaba mucho este empaste metálico. Luego un sólido disuelto en un líquido, pues fácil, agua en sal. Y un sólido disuelto en otro sólido, el acero. Las mezclas que les decía yo de elementos para obtener mezclas sólidas. Ahora, solubilidad, ¿sí? Para las soluciones. La solubilidad es la medida de cuánto soluto se puede disolver en una cantidad de solvente. Por ejemplo, puedo disolver 10 gramos de sal en 50 mililitros de agua. Esa es la solubilidad. ¿Qué tanto puedo disolver de mi soluto en un líquido? Porque obviamente va a haber un límite. Si yo le echo 200 gramos de sal a 100 mililitros de agua, pues no se van a disolver, ¿verdad? En la vida. Ok. ¿De qué depende la solubilidad? De la temperatura, la presión y las propiedades del soluto y el solvente. Es más fácil disolver lo semejante en lo semejante. O sea, es más fácil disolver un gas en un gas, un líquido en un líquido y un sólido en un sólido. Sin embargo, ya vimos que podemos disolver sólidos en líquidos, gases en líquidos, líquidos en sólidos y así de varias formas, ¿sí? Pero mientras más semejantes sean soluto y solvente, más fácil va a ser. Ahora, la temperatura. No sé si han fijado que cuando hacen café pueden aumentar la solubilidad de cuánto azúcar y cuánto café disolver en el agua si el agua está caliente. Si el agua está fría, van a batallar para disolver algunos componentes. Y la presión tiene que ver más que nada para los gases, ¿sí? Por ejemplo, si estamos disolviendo un gas en un líquido, como en un refresco, si yo mantengo una presión elevada, el gas permanece disuelto en el líquido. Pero si yo libero la presión, el gas empieza a escapar. ¿Cómo lo pongo? Ejemplo fácil: abran un refresco y al quitarlo tapa el refresco están liberando la presión, ¿sí? Entonces, al no haber presión, el gas empieza a escapar. Si ustedes dejan un refresco destapado por 2 horas y llegan, va a haber perdido casi la totalidad del gas. O si ustedes agitan una botella, mientras no quiten la tapadera, el gas va a seguir disuelto. Pero si agitan la botella y se les ocurre abrirla, el gas va a escapar de una forma violenta y va a terminar salpicando, van a terminar salpicándose a refresco ustedes, ¿sí? Ahora, tenemos dos tipos de concentraciones: la cualitativa, que me habla de propiedades, y la cuantitativa. La cualitativa es como cuando ustedes se preparan un refresco, un café y dicen, quedó muy cargado o quedó muy dulce. Estoy hablando de sus cualidades, pero no estoy diciendo cuánto azúcar tiene ni cuánto café tiene, solamente que sabe mucho café o sabe mucho azúcar. O puedo decir, le falta café, pero no te digo cuánto le falta, ¿sí? No hablo de cantidades, solamente hablo de lo que yo aprecio, ¿sí?
Y aquí nos quedaríamos por el día de hoy, chicos.